Ustedes saben que fue noticia hace pocos días que el gobierno nacional va a implementar una nueva estrategia en materia de salud mental, y esta iniciativa fue celebrada por los profesionales de la salud que vienen colaborando y vienen viendo necesaria esta reforma que se va a llevar adelante por parte de las autoridades nacionales. El psicoanalista Ricardo Antonovich es ex jefe del Servicio de Psicología del Sanatorio Municipal Julio Méndez y ex coordinador de actividades asistenciales del Hospital Borda. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos en esta tarde de sábado para hablar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre la ley de salud mental actual, sobre la actual estrategia y cuáles son los principales cambios que el gobierno nacional pretende realizar en materia de salud mental en un contexto que venimos de una pandemia muy fuerte, donde hubo un montón de cuestiones vinculadas con nuestra salud psíquica y psicológica que obviamente han estado en juego y hoy por ahí ameritan un abordaje obviamente distinto. Ricardo, muy buenas tardes. Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto compartir estas reflexiones con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias a vos por atendernos en esta tarde de sábado, Ricardo. Mencionábamos recién un poquito este anuncio del gobierno nacional de establecer una nueva estrategia en materia de salud mental. Primero preguntarte si conocés cuáles son los principales puntos a los que se va a focalizar estas medidas que se anunciaron desde el Ministerio de Salud por parte de las autoridades nacionales. Bueno, era perentoria la transformación en todo el tema de salud mental, necesario, ¿no? El gobierno implementó un sistema ahora de atención telefónica para cubrir aquellos aspectos en donde la gente pueda concurrir a atenderse, bueno, más fácilmente, cosa que es muy complejo, ¿no? Porque el tema de salud mental es algo que, fíjate que si hablamos después de la pandemia, todo el mundo fue afectado por algo de su salud mental. Algunos fueron afectados por el cuerpo, en menor proporción en relación, en el aspecto de salud mental, todo el mundo. Todos los seres humanos fueron afectados porque algo les tocó. A algunos les tocó el cuerpo y a otros su subjetividad. O sea que es un perentorio, como decía antes, implementar estrategias como para abordar este problema que es de la salud mental, que es muy complejo. No se resuelve solo anunciando un plan, se resuelve con acciones, ¿no? Y vamos a ver si esas acciones pueden ser implementadas o no. ¿Vos considerás que la pandemia obviamente que ha vivido el mundo y también obviamente la Argentina como parte de ese contexto global fue determinante para tener que delinear una nueva estrategia en lo que tiene que ver con atención a pacientes con problemas de salud mental? Sí, sí, por supuesto. Después de la Guerra Mundial se atravesaron momentos de gran transformación en relación al padecimiento de la población con respecto a la guerra. Ahora es como que también después de una catástrofe inminente como fue la pandemia, como sigue siendo en menor medida, bueno, es necesario recurrir a estos aspectos porque fíjate que el asunto del cuerpo está más o menos controlado, que es las vacunas, hay otro tipo de tratamientos. Sin embargo, la educación, el aspecto cultural, las tensiones, los conflictos, la violencia, bueno, aumentó notable y considerablemente. Y me parece que no es abordar solamente a lo que podemos llamar un enfermo mental, ¿no? Es ver qué pasa con cuáles son los planes que lleguen a la población, no que la población empiece a consultar, porque es muy difícil dar o alojar a toda esta demanda que puede generar la población, ¿no? Siempre cuando suceden estos acontecimientos, se formulan proyectos, planes, bueno, que den una respuesta a esto.
esperemos a ver qué pasa. No creo que solo un anuncio pueda... Yo no descalifico el anuncio, me parece importantísimo, porque gracias a un anuncio de salud mental, hay mucha gente que se entera que por ahí también tiene problemas, ¿no? Pero no es solo un aspecto ni médico ni psicológico, la salud mental, sino que es un aspecto también social, económico, sociológico, y bueno, hay que abordarlo desde todos estos puntos de vista, ¿no? Y fundamentalmente, el problema que aqueja ahora a la población es el problema económico. Sin lugar a dudas, ¿no? Y sumado también que te iba a preguntar esto que también es importante, creo, desde lo que pienso yo, ahora vos me darás tu opinión también, que desde también lo que genera angustia, estrés, ansiedad, miedo, muchas veces también lo que vemos, ¿no? Uno prende la televisión en los principales canales de aire y toda la programación, en un 70-80% de la programación, está dirigido a mostrarnos noticias muy feas, difíciles, dramáticas, que no colaboran también por ahí con el estado de salud mental, física o mejor dicho psicofísica que muchas veces tenemos nosotros a raíz de nuestros problemas personales o a raíz de situaciones que nos ha tocado experimentar, ¿no? ¿Qué papel considerás que cumplen los medios también con muchas veces estas programaciones tan catastróficas en materia de generar estrés, angustia, miedo en las personas que por ahí deciden prender un televisor y ponerse a verlos, ¿no? Y a escucharlos, en el caso de la radio, o a leerlos? Bueno, debemos considerar que también estamos viviendo en el mundo del espectáculo, ¿no? Todo se presenta como un espectáculo. Exactamente. Vos mirás la tele y de acuerdo a qué posición política de ese que habla, vos tomes, va a generarte bronca o una adicción, ¿no? Justamente lo que está produciendo estas informaciones o los medios, esta cosa sensacionalista, ¿no? Es una adicción a la pantalla, ¿no? Y la adicción a las pantallas genera un individualismo, y este individualismo genera una falta de empatía, ¿no? Con sus pares, y en definitiva lo que termina generando es otra vez una gran soledad, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede con esta adicción sustraerse de esa información, y bueno, durante la pandemia fue terrible, la gente de la tercera edad, vamos a decir, que estaba pendiente de qué sucedía, cuántas muertes, y bueno, esto generó un estrés que recién ahora se va a ver reflejado en la población, ¿no? Por supuesto que estos estrés y todos estos síntomas que produjo semejante estrés, ¿no? De la pandemia se ve reflejado en un montón de cuestiones que tienen que ver con aplacar eso que no sucede, ¿no? Hay muchas formas de aplacar, voy a decir, el dolor que nos produjo toda esta situación y en la cual estamos viviendo en este momento también. Estamos viviendo en una época de dolor, ¿no? De haber perdido familiares, haber perdido trabajo, haber perdido esa posibilidad de vivir más felizmente o más alegremente durante mucho tiempo. Todavía eso va a perdurar durante mucho, ¿no? Algunos aliviaron el dolor de diferente manera, ¿no? Algunos requieren aliviar ese dolor con medicación. Otros buscan aliviar ese dolor con drogas. Otros buscan aliviar ese dolor con algo que está a la mano, ¿no? Porque si hacemos un plan de salud mental también deberíamos empezar a controlar, porque hay una mirada muy específica sobre la droga, ¿no? Sobre la sustancia que es la droga, pero vos fíjate que vas al almacén o al supermercado de la esquina de tu casa y compras alcohol, vino, cerveza, cualquier cosa de esta, que bueno, el consumo de alcohol y cigarrillos
aumentó notablemente. Y bueno, deberíamos compensar si el efecto que produce la droga o el efecto que produce el alcohol, que es de libre venta, que bueno, que cualquiera lo puede consumir, desde cualquier chico que anda por la calle hasta cualquier persona, que esos son tratamientos para calmar el dolor físico y el dolor psíquico, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría que apuntar, ¿no? Si queremos hacer una transformación en lo que tiene que ver con salud mental. Los profesionales, por supuesto que en las instituciones públicas están muy mal pagos. Hay otros profesionales que sinceramente para mí es obsceno lo que hacen de cobrar cifras que, como tienen un nombre o una trayectoria, de cobrar cifras que la gente no puede pagar también, ¿no? Y la gente busca soluciones en eso. Me parece obsceno cobrar tanta cantidad de dinero a gente, ¿no?, que no puede pagarla. Que también uno, durante todo este trayecto de su historia, también buscó un reconocimiento, y a lo mejor algunos tuvimos un reconocimiento, ¿no? Pero bueno, no estoy de acuerdo en estos profesionales que se aprovechan de estas situaciones también en este momento, ¿no? Quizás esa es mi posición, puede ser que otros piensen de otra manera, ¿no? Pero bueno, mi posición es que también esto no ayuda. Por supuesto, el mal reconocimiento de los profesionales, de las políticas públicas, ¿no?, hacen también que no solo las personas padezcan síntomas psíquicos, sino también los profesionales, ¿no? Porque los profesionales también tuvimos dentro de la pandemia, tuvimos miedo, por momentos no tuvimos elementos, ¿no?, para resguardarnos, para cuidarnos. Bueno, también eso nos produjo un efecto, ¿no?, que también necesitamos esa protección. Vos recién mencionabas, Ricardo, el tema de las drogas, ¿no? Obviamente que hay drogas ilícitas, como vos mencionabas, que por ahí uno puede encontrar en algunos puntos por ahí cercanos a su casa, como vos decís, que se vende libremente, o el alcohol y demás, pero también que quería preguntar por las drogas lícitas, ¿no? ¿Cómo ves o cómo evaluás que un profesional le dé a un paciente por ahí que no tiene ni tratamiento psicológico, ni esté llevando un tratamiento de ninguna terapia, ni nada por el estilo, se le medique tan libremente un psicotrópico, ¿no? Como puede ser el alprazolam o el clonazepam, como para calmar esa angustia, ese miedo, esa situación, como un parche, ¿no? Pero que de ningún modo, digamos, eso se acompaña con una terapia o con un tratamiento psicológico. Bueno, eso depende de cada profesional. Hay profesionales que recetan alguna medicación y lo acompañan de una palabra. Bien. Hay otros que solamente recetan, mirá, durante la pandemia hubo pacientes que fueron vistos por un profesional al inicio de la pandemia y pasaron 2 años sin verlo, solamente fueron recetados con la misma medicación. Claro. Ni siquiera le preguntaron cómo estaba en ese momento. Tenían que ir a buscar su receta, que tampoco podían hablar con el profesional, sino que tenían su receta en su obra social o donde pertenecían, e ir a buscar la misma medicación. Bueno, algunos de esos, cuando empezaron a charlar conmigo, vimos, y yo le empecé a cuestionar que por qué tomaba una medicación que fue prescripta hace 1 año y medio, porque decía, no tengo el profesional, no me atiende. Claro. En la obra social yo llamo y no me atienden, ¿no? Entonces, bueno, yo digo estas cosas porque suceden hace muchos años, no solo ahora, hace muchos años que sucede esto, porque a veces conseguir un turno en una obra social era muy difícil, pero a veces ahora es mucho más complicado, porque las obras sociales, los profesionales no trabajan en forma virtual, no cualquiera puede acceder a hacer un tratamiento de forma virtual, presencial. Todavía aún sigue existiendo eso de que, bueno, no puedes conseguir un turno porque los profesionales trabajan
muy pocas horas, ¿no? Por el cuidado en los hospitales. Esto está muy complejizado todo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido sea un anuncio, ¿no? Cuando dudo cuando un político dice vamos a hacer un plan, ¿no? Todo es un plan. Pero todo es un plan, vamos a hacer un plan, lo cual vos tenés que, si planteás algo que tiene que ver en relación a un plan, vos tenés que ver el desarrollo y cómo culmina eso que vos planteás como un plan. Entonces, un plan no soluciona nada, porque un plan puede ser errático ya desde la formulación y los efectos también pueden ser erráticos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está muy complejo. La salud mental, mira, quiero decirte algo para ver si puedo poner un granito de arena. El ser humano, entre lo que busca, siempre en lo que buscamos y en lo que encontramos, nunca encontramos todo lo que buscamos. Entonces siempre queda un resto. Ese resto que entre lo que buscamos y lo encontramos, eso se llama malestar. O sea que nosotros ya estructuralmente tenemos un malestar que lo vamos a llevar por toda la vida. Entonces, bueno, cada uno tiene que ver qué hace con ese malestar. Entonces, si sabemos que todos tenemos un malestar, la salud mental es algo como la salud física también, ¿no? Porque también podemos enfermarnos en cualquier momento de cualquier cosa. Bueno, no está garantizado ningún tema que tenga que ver con la salud, no la tenemos garantizada de ningún tipo, ni la mental, que es la subjetiva, ni la física, no está garantizado nada. Entonces, bueno, ese malestar que es estructural en salud mental, bueno, tenemos que ver cómo lo trabajamos, cómo lo podemos modificar. Y bueno, yo creo que los ejemplos que vemos como vimos en las pantallas, no son para que la gente se tranquilice y se cree un plan para amortizar eso que le pasa a la sociedad, ¿no? Si ves la propuesta de los políticos, no hay muchas propuestas, hay muchas chicanas al otro del otro partido, pero propuestas muy pocas. Ricardo, no escuché casi. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariela te saluda. Hola, ¿qué tal, Mariela? No, pensaba en esto, ¿no? De la pandemia que nos ha dejado bastantes secuelas, trastornos de sueño, ansiedad, ataques de pánico. ¿En qué cosas, no, tendríamos que tener alertas para pensar que realmente se trata de un síntoma de atención con respecto a la salud mental, y qué cosas, porque también, como bien decías, ¿no? La pantalla que nos alimenta nos vende las soluciones rápidas, medicamentos para dormir, para, no sé, una digestión, lo que sea, de venta libre. Hoy la televisión está minada de ese tipo de publicidades, ¿no? Y quizás la gente es lo que consume para calmar el síntoma, pero realmente no se logra hacer con eso, no son soluciones mágicas, ¿no? Y cuáles son las alertas que uno debería tener para saber que está frente a algo mucho más serio para ser tratado como salud mental. Interesante esto. Mira, en principio estamos en una sociedad mercantilista, en donde todo se vende, ¿entendés? El que todo compramos es el mercado. El mercado te exige, te obliga casi a comprar, a tener el mejor celular, a tener estas pastillas mágicas, por supuesto. Bueno, esto es todo lo que necesitamos consumir. En realidad necesitamos consumir permanentemente. Es muy interesante lo que vos me preguntás, porque ¿qué es lo que lleva a alguien a consultar? ¿No? Y en general, ¿sabés qué es? El miedo. Hay personas que se le meten cosas en la cabeza que no la puede controlar.
Entonces eso genera miedo. Como no sabe, no puede controlar, esa es una de las maneras en pedir ayuda. Sí. Hay otras personas que tienen miedo a enfermarse, ponen ese miedo en su cuerpo. Como tienen miedo de enfermarse, también consultan. Yo creo que el miedo es una de las maneras más importantes de lo que aprendí de mis maestros también, que el miedo es lo que lleva a la consulta. Así que ese es un factor fundamental, ¿no? El miedo a enfermarse, el miedo a padecer, el miedo a la soledad, el miedo al desamparo. Bueno, esos miedos muchas veces se aplacan o se calman tomando sustancias, ¿no? Y bueno, eso ahí tendríamos que apuntar. Ricardo, te agradecemos muchísimo esta charla y este contacto con Yo Quiero Verte. Buen fin de semana y bueno, seguramente vamos a estar en contacto para ver cómo se termina materializando esta nueva estrategia de salud mental que dispuso el gobierno nacional, ¿no? Que por lo menos anunció el gobierno nacional. Bueno, un gusto haber compartido este rato con ustedes. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Pasaba Ricardo Antonovich, es psicoanalista, es ex coordinador del Hospital Borda. Pasaba aquí por Yo Quiero Verte hablando un poquito sobre este anuncio del gobierno, sobre este nuevo sistema de estrategia de salud mental que va a llevar adelante el Ministerio de Salud de la Nación, obviamente con la anuencia presidencial, frente a una pandemia que ha generado y ha forzado a reformular el sistema de atención de pacientes con enfermedades psicofísicas, sin lugar a dudas.